Portugal. Por un lado, una ciudad vibrante, llena de vida y cosas por hacer como Lisboa, llena de negocios, llena de empresas, llena de gente, de hecho sobrepoblada y con precios de apartamentos por las nubes. Y por otro lado está el resto de Portugal, aldeas sin gente, uno de los países con mayor tasa de envejecimiento en todo el mundo, ciudades vacías, jóvenes del país saliendo, fuga de cerebros. ¿Por qué pasa todo esto si el país es tan bueno? Es un país seguro, es un país bien conocido, un país dentro de la Unión Europea, estabilidad económica, aunque no tenga los salarios más altos, igual sigue siendo un país bastante bueno. Se nos habla muy bien de Portugal en el extranjero. Aparte de eso, es un país muy lindo y turístico. Si quieren saber el por qué Portugal no es un país perfecto, acompáñenme en este video. Desempleo y inestabilidad laboral. En 2023, la tasa de desempleo juvenil en Portugal llegó hasta el 20%, que era una de las más altas y sigue siendo una de las más altas en Europa Occidental. La realidad es que aquí en Portugal, luego de que te gradúas de la universidad, los jóvenes se encuentran con una cruda realidad en el mercado laboral, y es de que no hay tantas oportunidades, y para las pocas oportunidades que hay muchísima competencia, y aparte de eso los contratos son precarios. Hay muchos contratos inestables, contratos con plazos limitados, con condiciones muy malas. De hecho, justamente yo hace poco estaba buscando trabajo acá, y nada más así de manera muy superficial les voy a comentar las condiciones que me ofrecieron. Eran un día libre por semana, en vez de ser 2, que es la norma, lo que generalmente se hace, 9 horas por día o más de trabajo. Ese día libre iba a ser rotativo, es decir, que no iba a ser el mismo día en todas las semanas. Horarios también rotativo, o sea que aparte de que el día libre no iba a ser fijo, tampoco mi horario iba a ser fijo. O sea que estamos hablando de que esa persona, la persona que trabajaría en ese puesto, no tendría estabilidad en su tiempo personal jamás, porque nunca sabes a qué hora vas a trabajar. Y incluso aunque sepas a qué hora vas a trabajar, es como, ok, hoy estoy trabajando en la mañana, la próxima semana en la noche, y aparte de eso solo tienes un día libre, y el salario también era malísimo. O sea, para mí personalmente era un contrato que era prácticamente una burla, una falta de respeto. Igual a lo mejor a otras personas les parece que estaba bien, pero a mí personalmente me pareció extremadamente malo. Entonces por eso y muchos motivos más, la tasa de desempleo es tan alta en Portugal. Salarios bajos y costo de vida alto. En 2025 el salario mínimo en Portugal será de 870 euros. Sin embargo, a pesar de ese aumento, Portugal sigue siendo uno de los países con el salario absoluto más bajo de toda Europa Occidental y de hecho de la Unión Europea en general. En Lisboa los salarios son un poco más altos, el salario promedio en Lisboa es de 1000 euros, aunque también eso se contrarresta con el hecho de que los precios en la ciudad son más elevados que en el resto del país. Bueno, específicamente hablando sobre habitación, sobre apartamentos, casas, cuartos. Al final, si tú eres una persona joven y quieres trabajar en Portugal, te llevas prácticamente la mitad de tu salario entre la arrienda, gastos personales, de comida, vivienda. A pesar de eso, el salario en Portugal no ha subido más que 100 euros en un par de años. Y el precio de la comida en cuestión de 2 años ha subido prácticamente el doble en algunas cosas, 30%, 40%, 50% o más o menos alrededor de eso. Los salarios no han acompañado a la inflación y eso hace que el nivel de vida y que el poder de compra de los portugueses haya bajado significativamente, aparte de lo que ya era. Y ese es otro de los motivos por los cuales la gente se va de Portugal. Mercado laboral portugués. La realidad es que el mercado laboral en Portugal es bastante malo, por no decir otra palabra. Es un mercado muy deficiente y muchas personas que se gradúan de universidades importantes en Portugal, como la Universidad de Oporto, Universidad de Lisboa o Universidad de Coimbra, acaban básicamente emigrando a otros países europeos con más oportunidades como Inglaterra, Francia, Países Bajos, Suiza. De hecho, una de las mayores comunidades de extranjeros en Francia es la comunidad portuguesa. Entonces Portugal tiene un dilema muy grande y es de que forma a profesionales muy buenos en universidades muy buenas, pero no tiene el mercado de trabajo tan diversificado y tan grande suficiente como para poder emplear a todas esas personas. Entonces, aparte de que los salarios son bajos y de que hay pocas oportunidades, pasa de que las personas jóvenes piensan, bueno, tengo a estos países al lado, aquí en Europa, a los cuales son muy fáciles migrar, y ¿por qué no mejor me voy a esos países y tengo una mejor oportunidad de trabajo y de cualquier otra cosa? Entonces es muy fácil, siendo un joven portugués, decir, ok, prefiero irme a tal lugar, a tal país, como los que mencioné anteriormente, y hay una comunidad portuguesa importante, no tengo tanta burocracia, tengo pasaporte europeo, tengo identificación europea, entonces es simplemente cuestión de buscar un trabajo. A veces ni siquiera tienes que aprender el idioma local, solamente tienes que saber inglés, lo cual en Portugal es bastante común, la gente joven saber inglés.
Entonces, ese es otro problema que tiene el país, de que tiene mucha competencia con otros países europeos. O sea, tenemos otros países con mercados gigantes y Portugal tiene un mercado pequeño y eso hace que las personas inevitablemente se vayan porque dicen, si puedo ganar 4.000, 5.000 y aquí en Portugal gano 1.000, mejor me voy a ese lugar y ya está. Y es muy fácil para ellos hacerlo. Entonces, ese es otro de los motivos por los cuales los jóvenes de Portugal se van de este país. Pobreza y exclusión social. En Portugal, 1 de cada 4 jóvenes vive en riesgo de pobreza o exclusión según Eurostat. Y si a esto le sumamos el hecho de que fuera de las grandes ciudades el acceso a transportes públicos es decadente en este país, siendo que en Lisboa hay muchas opciones como metro, autobuses, trenes, bicicleta gratis incluso, que es algo de lo que hablaré en otro video, por cierto. En la ciudad de Porto también hay metro, autobuses, trenes, pero si te vas al interior de Portugal, muchas personas están obligadas a salir de casa, específicamente jóvenes son obligados a salir de su casa, de la casa de sus padres y pagar precios carísimos por alquilar un cuarto o por alquilar un apartamento en la ciudad para poder tener una oportunidad para estudiar siquiera, y que ya acabamos de ver que estudiar no significa que vas a tener un buen trabajo. Crisis de la vivienda. Actualmente en Portugal el mercado de la vivienda está totalmente roto con el crecimiento masivo del turismo en el país, en todo el país, no hay ninguna región que se salve, y también por el aumento titánico de los alquileres temporales como Airbnb, alojamiento local o hostels, que han venido a quebrar totalmente el mercado, a crear una burbuja inmobiliaria incontrolable y aparte de eso gentrificar muchísimos barrios del país y muchísimas ciudades como Lisboa, que es una de las ciudades más atractivas para nómadas digitales, para hacer coworking, para personas que vienen acá de otros países más ricos y pueden pagar precios mucho más altos, lo que deja a los locales sin dónde vivir prácticamente. Han habido muchísimas protestas, han habido movimientos sociales para poder evitar esto, pero infelizmente no se ha hecho nada al respecto. El país incluso, bueno, el gobierno incluso ha intentado tomar medidas al respecto, pero hasta el momento seguimos en una situación igual o peor. Tanto que la última noticia que salió ahora, 9 de enero del 2025, es que Portugal es el país de la zona euro con el mayor porcentaje de aumento en los alquileres particulares para personas individuales. Esto, si lo juntamos con la crisis del costo de vida y los salarios bajos, da un combo absolutamente destructivo para los jóvenes y para la sociedad portuguesa en general. Finalmente, no se puede dejar de mencionar el hecho de que sencillamente la migración ha sido parte de la sociedad portuguesa desde hace muchísimos años. Los portugueses han sido un pueblo que ha salido de su pequeño país históricamente. Fueron uno de los pueblos pioneros en la exploración en alta mar y uno de los países que más han colonizado territorios en la historia del mundo. Así que, para darles un dato, en 2010 se registró que cerca de 700.000 portugueses habían abandonado Portugal y actualmente la cifra no ha parado de subir. La mayoría de los portugueses se han dirigido a países como Francia, Alemania o Reino Unido, y ahí es donde se encuentran hasta el día de hoy. La realidad de las cosas es que la situación no está fácil, específicamente para los portugueses jóvenes, que son personas que están intentando apenas construir una vida y un patrimonio, y ven que la situación de ellos en este país es insostenible. Así que muchos recorren a emigrar, ya que piensan que en vez de intentar solucionar la situación en mi país, mejor me voy a X país y ya resuelvo todo y hago una vida desde cero. Así que, teniendo eso en cuenta, ¿a dónde quedamos nosotros los inmigrantes? ¿A dónde quedan los miles y miles de personas, que ya son más de 1 millón en el país, que forman parte de los nuevos inmigrantes en Portugal y que hacen parte de las nuevas ondas de inmigración? Estas personas están trabajando, la están pasando bien, hay personas en la calle, hay pobreza. ¿Qué pasa con este grupo tan grande en Portugal, del cual últimamente se está hablando muchísimo? Y han crecido partidos incluso como Chega, que son de extrema derecha, en el que se ve el descontento de los portugueses en relación a los inmigrantes. Eso es algo que descubriremos en otro video. Si quieren saber más sobre eso y sobre muchas otras historias, suscríbanse, denle like, compartan, comenten y sigan viendo. Chao.